Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi gente, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a ver del poder y la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios, sobre los espíritus. Hoy lo vamos a dar cuenta de qué poder, de qué tan lleno del Espíritu Santo andaba nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se fueron los ciegos, le llevaron a la casa a un hombre que había quedado mudo por culpa de demonios que se le habían metido. Tan pronto como Jesús los echó fuera, el hombre pudo hablar. La gente maravillada exclamó: jamás habíamos visto algo semejante en Israel. En cambio, los fariseos decían: él puede echar fuera demonios porque tiene dentro el mismísimo príncipe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. Es tan grande la mies y hay tan pocos obreros. Les dijo a los discípulos: pidan que el Señor de la mies consiga obreros para sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy a través de este santo evangelio nos damos cuenta del poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Dice la Escritura que le llevaron a un hombre que estaba poseído por demonios y por lo tanto este hombre había quedado mudo. Pero cuando Jesús le expulsó los demonios, dice que este hombre comenzó a hablar. Por eso yo me imagino que ya habían orado por este hombre, yo me imagino que ya le habían orado, pero nadie le había podido expulsar el demonio que tenía, porque tenía un espíritu, un demonio mudo. Y a la vez y por lo mismo este hombre no hablaba, porque no solo tenía un espíritu, dice la Escritura que tenía varios demonios que lo tenían mudo. Por eso él no podía hablar, pero cuando Jesús oró por él, cuando Jesús le expulsó los demonios que tenía, comenzó a hablar. Y dice que toda la gente se quedó admirada, se quedó sorprendida de ver del poder que Jesús tenía, y se decían: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué poder tiene? ¿Qué autoridad tiene sobre los demonios, sobre los espíritus? Para más, la gente estaba convencida del poder y la autoridad que Jesús tenía, pero los fariseos decían: no, pues lo expulsó a través del espíritu que él tiene. Y no era así, porque Satanás no puede estar en contra de sí mismo. Jesús expulsó este demonio, expulsó este espíritu, porque andaba lleno del Espíritu Santo. Jesús andaba tan lleno del Espíritu Santo, wow, que los demonios lo reconocían, los demonios se sometían a él, se sometían a la presencia de Jesús cuando veían su autoridad y su poder que él tenía.
Y toda la gente se quedó asombrada, se quedó admirada al ver el poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Y los fariseos y la gente exclamaba y decía: jamás habíamos visto algo semejante en Israel. En cambio, los fariseos decían: él puede echar fuera demonios porque tiene dentro el mismísimo príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban blasfemando, estaban hablando en contra de Cristo Jesús, en contra del Espíritu Santo, en contra de su poder, de su autoridad que él tenía. Y así los pasa a muchos de nosotros, incrédulos. Estamos viendo, querido amigo, querido hermano, joven, el poder y la autoridad que Cristo Jesús tiene. Miramos las maravillas, miramos cómo su poder se derrama, cómo su poder se manifiesta. En cambio, muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Cristo Jesús a través de que me sanó de una enfermedad, a través de que me sanó mi corazón herido, mi corazón lastimado, pero no damos testimonio del poder y de la autoridad, no damos testimonio de que Cristo me ha curado, de que Cristo me ha sanado, aleluya. Tenemos que dar testimonio de su poder, de su autoridad. Que no nos pase como los fariseos. Para más el pueblo exclamaba y decía: wow, nunca habíamos visto algo igual. En Israel la gente estaba admirada, estaba sorprendida al ver cómo la doctrina que Cristo Jesús enseñaba, porque él tenía el poder sobre las potestades, sobre los demonios. Él tenía la autoridad. Y esa autoridad también Cristo Jesús la puede dar a cada uno de nosotros si nosotros confiamos plenamente en Él y tenemos esa confianza puesta en Él. La gente que le llevó a este hombre que estaba poseído por demonios, que estaba mudo, confiaban en el poder y la autoridad que Cristo Jesús tenía y sabían que el único que lo podía sanar era Cristo Jesús. Por eso se lo llevaron. A lo mejor ya habían buscado ayuda por fuera de Cristo Jesús, por otro lado, pero no la encontraron, pero no la recibieron. A lo mejor habían ido hasta con los brujos buscando quién sanara a este hombre, pero nadie lo había podido sanar porque tenía varios demonios que lo tenían atado, que lo tenían encadenado, que lo tenían mudo. Pero cuando llegó a los pies de Cristo Jesús, ahí se vio el poder y la autoridad que Cristo Jesús tiene sobre los demonios, y aquel hombre poseído fue liberado, restaurado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de nosotros queremos ser restaurados. Yo no sé cuántos de nosotros podemos tener algún espíritu maligno, algún espíritu que los tiene atados, que los tiene encadenados, que los tiene mudos, un espíritu que no los deja ser feliz. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un espíritu del chisme y andamos ahí soltando la lengua para todo, chismeando y poniendo en mal al vecino, al amigo, señalando, apuntando y criticando a todo mundo? Ese puede ser un espíritu también que debemos de arrancarlo de raíz. ¿Cuántos de nosotros podemos tener espíritus cuando llevamos una vida desordenada en el pecado y estamos atados, amarrados en el pecado y no somos libres? Pero hoy Cristo Jesús los quiere liberar. Cuando andamos ahí solo viendo qué error miramos en el hermano para hablar de él, para tener algo contra él, cuando levantamos falsos
Ese puede ser un espíritu maligno, un espíritu diabólico que los tiene atados, encadenados. Cuando estamos todos enfermos y por más que vayamos al médico, no encontramos mejoría en nuestras vidas, es porque tenemos un espíritu diabólico que los tiene encadenados, que los tiene atados. Pero hoy quiero decirte a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, que es Cristo Jesús tiene el poder y la autoridad para atar y desatar. Y si tú abres tu corazón y dejas que Cristo Jesús te rompe esa cadena, lo va a hacer. Es cuestión que tú tengas fe, es cuestión que tú creas que Jesús tiene el poder y la autoridad. Y toda la gente se quedó admirada, toda la gente exclamó: wow, nunca habíamos visto algo como esto en Israel. Y los fariseos decían: sí, él los expulsa, sí, porque él los expulsa con el poder de Belcebú, con el poder de Satanás. Estaban blasfemando, estaban hablando mal en contra de Jesús y también en contra del Espíritu Santo. Y ese es el único pecado, querido amigo, querido hermano, que dice la Escritura que no va a ser perdonado: blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque Jesús hacía los milagros que hacía porque andaba lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo respaldaba, porque el Espíritu Santo estaba con él en todo momento, en todo instante, nunca lo dejó solo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, de no blasfemar, de que no los pase como los fariseos. Hay que creer en Cristo Jesús, hay que confiar en Él y vamos a ver su gloria manifestarse, su poder derramarse, y vamos a ver la gloria de Dios derramarse, rompiendo cadenas, quitando ataduras y expulsando todo tipo de demonio que cada uno de nosotros podamos tener, por la envidia, por los celos, el rencor, porque no puedo perdonar, pero ¿qué me pasa esto a mí? Y andamos con aquello y andamos con eso en nuestro corazón, que cada vez lo lastima, que cada vez lo hiere, por no romper de raíz esa cadena que me tiene atado. Y hay algo más hermoso aquí, que Cristo Jesús les dijo, Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Jesús, dice la Escritura, que recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino, sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Jesús vino a hacer el bien. Jesús vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Jesús vino a hacer ver a los ciegos, a hacer oír a los sordos. Los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, el mar y el viento le obedecía cuando Cristo Jesús hablaba. Era un tiempo de gracia sin igual. Jesús vino a eso. Jesús vino a sanar a los enfermos. Andaba por las sinagogas predicando, enseñando, instruyendo a su pueblo y hablando de su reino. Aleluya. Y a eso, querido amigo, querido hermano, Jesús lo llama a cada uno de nosotros, a que caminemos con Él, a que andemos anunciando el mensaje de salvación, de restauración, porque Cristo Jesús lo dice, que Él vino a sanar a los enfermos y a toda gente de sus
dolencias. Al ver las multitudes sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. Jesús, cuando miraba a la multitud, Jesús, cuando miraba a su pueblo, a su gente, que andaban dispersas, que andaban regadas, que andaban como ovejas sin pastor, sintió compasión de ellas, sintió misericordia por ellas. Por eso Jesús sanaba a los enfermos, levantaba al que estaba caído. Él liberaba al que estaba cautivo en el pecado, cautivo con los demonios que estaban encadenados. Jesús vino a eso, vino a predicar su palabra, a anunciar su reino. Es tan grande la mies y hay tan pocos obreros, les dijo a los discípulos. Pidan que el Señor de la mies consiga más obreros para sus campos. Cristo Jesús les dijo a los discípulos, es tan grande la mies, o sea que hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Jesús quiere obreros para su reino. ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? ¿Cuántos obreros quieren venir a los pies de Cristo Jesús y decirle, Señor, yo quiero trabajar en tu viña, yo quiero ser un obrero, yo quiero proclamar tu palabra, yo quiero llevar tu mensaje de salvación, yo quiero ser uno de los tuyos, yo quiero ser un discípulo para proclamar tu palabra, para anunciar tu reino, para llevar la buena nueva, para hacer ver a los ciegos, para liberar al cautivo, para restaurar y levantar. Como Cristo Jesús, dice la Escritura, que andaba por las sinagogas, andaba por los templos, predicando, anunciando la buena nueva de su reino, sanando a las personas de sus dolencias. Pero ahora Él dice, les dijo a los discípulos, pídanle al Señor para que mande obreros, porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Hay mucho trabajo en la viña del Señor, pero no hay obreros. Hay tanto trabajo en la viña del Señor, pero no hay gente comprometida, pero no hay servidores comprometidos. Y los que hay solo buscan su propio bienestar, solo andan detrás del dinero. Y ese tipo de cristiano y ese tipo de gente tampoco a Jesús le agrada, porque Él no dice la Escritura que Él cobraba por sanar a los enfermos. No dice la Escritura que Cristo Jesús cobraba por liberar a los cautivos. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús andaba por las sinagogas predicando, anunciando su mensaje, llevando la buena nueva, hablando de su reino, sanando a los enfermos de sus dolencias, pero nunca dice que cobraba. Pero nunca dice que Cristo Jesús le puso un precio a la palabra, como se hace hoy en día, que todos le ponemos un precio a la palabra. Y no se trata de eso, se trata de anunciar y llevar el mensaje de salvación y ganar almas para Cristo Jesús, porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Hoy en esta tarde yo quiero decirte a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, que cuántos se comprometen en el día de hoy, que cuántos se van a acercar a los pies de Cristo Jesús, que cuántos van a llegar a sus pies y le van a decir, comprometido, aceptando y diciéndole, Señor, hoy me comprometo a ser un obrero tuyo, porque sé que mucha es tu mies y que son pocos los obreros, pero yo quiero ser un obrero tuyo, un discípulo tuyo, un servidor tuyo para anunciar tu palabra, para llevar este mensaje hermoso y maravilloso que cambia, que restaura y que levanta vidas. ¿Cuántos dicen amén
en el día de hoy, en esta tarde, cuántos se comprometen a ser obreros para la viña del Señor? Si tú te comprometes, si tú abres tu corazón y aceptas a Jesús, vas a ver una diferencia en tu vida. Te lo digo, te lo dice este burrito. Cuando yo no conocía de Cristo Jesús, me valía todo. Pero cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, empezó a hacer la diferencia. Yo no sé cuántos quieren hoy ser la diferencia en tu vida y en la vida de otros. Yo no sé cuántos hoy quieren marcar la diferencia, no solo en tu vida, sino que también en la vida de los demás, anunciando el mensaje de salvación, de restauración, de liberación y ganando almas para los pies de Cristo Jesús. Porque mucha es la mies y pocos son sus obreros. Amén. Así que yo los dejo hoy en esta tarde con esta humilde reflexión de San Mateo, de que Cristo Jesús andaba por las sinagogas, andaba por los templos, predicando su palabra, anunciando su mensaje, sanando a los enfermos, oprimidos por el diablo, porque dice que le llevaron a este hombre endemoniado, que el diablo lo tenía mudo, y dice que tenía no solo un espíritu, estaba lleno de demonios. Pero cuando sintió la presencia de Cristo Jesús, aquellos demonios salieron huyendo, porque ellos no pueden, no resisten la presencia de Cristo Jesús. Y hoy Cristo Jesús les dijo a los discípulos: ahora nosotros pídanle al Señor para que mande obreros, porque mucha es la mies y pocos los obreros, los servidores. Yo no sé cuántos se comprometen a ser servidores, a ser obreros, a llevar el mensaje. Como Jesús les dijo a los apóstoles: vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Aquel que crea y se bautice se salvará, pero aquel que no crea se condena con el hecho de no creer. Así que yo los dejo. Pasen una hermosa tarde, un hermoso día, disfrútenlo en familia y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quién. Y quedamos bendecidos hoy en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes. Amén. Cuídense y nos vemos pronto. Bye bye.